existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos, ya no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que en un pacto entre buenas personas creemos conveniente, antes de iniciar cada programa, ponernos de acuerdo respecto al uso posible de un recurso de todos y cada uno de los seres humanos, la bendita imaginación. Seguimos ahí una línea conceptual trazada en el tiempo por Eve de Bonafini. A la radio puede ser, bien pensado, un asunto que termina funcionando en el teatro de la mente. En los teatros de la mente, en los pasillos de la memoria. Como quiero subrayar esto, es obvio que lo que significa combinar la imaginación es que estemos predispuestos a hacer algo más que consumir o simplemente oír. Tal vez podamos escuchar y tal vez dejemos que nuestro cerebro haga una parte de un trabajo que a veces es invisible. Así como los pulmones parecen respirar por propia voluntad, así como al corazón no hay que dictarle la orden de que lata, el cerebro va haciendo su trabajo sin que en principio nosotros digamos 1, 2, 3, ahora empezamos. Y cuando el cerebro hace su trabajo, tal vez lo que escuchamos se metaboliza y se transforma en imágenes. Tal vez las imágenes quietas nos disparan películas, quizás un recuerdo, un sonido o incluso un silencio tenga para nosotros un valor extraordinario. Y como nosotros imaginamos un programa, al igual que imaginamos un mundo mejor, y después creemos que podemos llevarlo adelante, los queremos invitar a que hagamos el respectivo uso de nuestras imaginaciones y así tal vez incluso imaginamos que está sonando un tema cuando comienza nuestro programa. Marina Glesser, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Polimen, y buen lunes para vos. Fue un hermoso fin de semana, por lo que estuve estoqueando tus redes. También para la audiencia, hola a todos y a todas, ¿cómo andan? Estoy un poco pálida, me veo un poco pálida. No sé si es ¿será el frío. Con su blanca palidez o...? Mi blanca palidez. ¿Será la combinación de la ropa blanca con la cara blanca? Puede ser el frío que me haya vuelto un poco blanca. Puede ser, ¿no? Bueno, gracias, tuvimos un espectáculo hermoso, después vamos a reseñarlo un poquito anoche en la Carbonera de nuestro show de resistencia tanguera, y vamos a empezar con tango. Tendremos bastante tango. Pasó mucha cosa de tango en el fin de semana, la milonga también estuvo muy concurrida. Viernes a la noche. Muy concurrida, mucho porteño y porteña, pero también mucho visitante extranjero visitando a la milonga justicialista. Bien, nosotros anoche en Resistencia Tanguera también tuvimos 2 visitas de figuras que no viven en la Argentina, ¿no? Figuras internacionales, pero lo vamos a reseñar después. En nuestro espectáculo de resistencia poética, uno de los motivos principales es Aníbal Troilo. Hoy es el aniversario, el 18 de mayo de 1975, de la ida rumbo al cielo de los músicos o al infierno de los artistas del Bandoneón Mayor de Buenos Aires. Tenía apenas 51 años por entonces. Aquel que fue uno de sus cantores predilectos en la historia, si no el cantor predilecto, Roberto Goyeneche, en el que es para la mayoría, incluso para él, el mejor disco de su vida, grabado con el arreglador argentino radicado en Estados Unidos, Carlo Francetti, lo recordó de una doble manera, mezclando un famoso tema que le permitió a mucha gente conocer la voz y la forma de decir de Troilo, Nocturno mi barrio, con otra gran creación que lo homenajea para siempre, ese muchacho Troilo. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron: gordo, gordo, quédate aquí, quédate. Ese muchacho Troilo y su gran juventud hecha de arrugas, como el fuelle que duele como él, parece un corazón latiendo en las rodillas.
ese muchacho Troilo. Para mí, que lo hicieron en mi casa, como al pan que la vieja siempre dio, le sobra tanto amor que rompe los bolsillos. ¿Para qué volver a investigar la bola de cristal si ya aprendió a vivir y entendió que hay madres que se van, amigos que no están y niños que se mueren sin juguetes por eso? Mi gordo Troilo tiene tantos pecados con razón que al lado de Jesús y al lado del ladrón también ganó su cruz de angustias y de alcohol. El día del nacimiento de Pichuco Troilo, el 11 de julio, es en la Argentina desde 2005, el Día Nacional del Bandoneón. Troilo fue una figura desmesurada en su importancia en la historia de la evolución de la música popular en la Argentina. Fue un notabilísimo compositor, un músico capaz de melodías y armonías completamente inolvidables. Fue al mismo tiempo el director de una orquesta muy importante, tal vez la más importante orquesta del periodo de oro del tango. El cachet de Troilo era el cachet más alto que se le pagaba a algún artista durante en los años 46 a 1955. Después del golpe de Estado, su adhesión, aunque no era un militante político, a las políticas culturales del peronismo lo llevó a que le dictaminaran un ostracismo que no consiguieron, pero fue una época en que Troilo básicamente se quedó sin contrato con la orquesta, en que era desaconsejado por el poder para aquellos que contrataban, y sin embargo, lejos de quejarse, se concentró en algunos aspectos importantes. Troilo era un personajón de un Buenos Aires que casi ya no existe, dueño de la noche, amigo de toda clase de personas, a veces con Goyeneche, con Roberto Goyeneche, que fue además su amigo cuando terminaban y era de madrugada y no querían volver, se dedicaban a sacar presos de distintas comisarías, amigos o cómplices de aventuras de ambos que habían tenido la mala fortuna de una mala noche con los uniformados. Roberto Goyeneche contando cómo era cantar con Troilo. Por ejemplo, cantando con Pichuco, el respeto hacia, no faltando el respeto a las otras orquestas, sino el respeto sobre lo que el gordo quería. Por ejemplo, el gordo quería acá pianísimo y acá fortísimo. A lo mejor yo lo sentía de otra manera, ¿sabes? Pero yo era un instrumento de la orquesta. Y cuando el gordo me dijo, bueno, pibe, hay que irse de la orquesta. Y yo le dije, gordo, ¿por qué andan mal las cosas? Dice, no, porque usted está llamado a ganar mucha plata. Y yo no se la voy a poder pagar. Pero vamos a seguir siendo amigos. Yo lo voy a acompañar a usted, porque primero no me tuteaba. Yo lo voy a acompañar a usted sin que usted sea mi cantor. Va a ser Roberto Goyeneche acompañado a Aníbal Troilo. Juro por mi madre que me dijo eso el gordo Pichuco. Resulta que después yo canto como quiero yo. Haceme un tango de Pichuco. Bueno, de las dos maneras, un poquito, pero la misma frase haceme, de las dos maneras. Por ejemplo, que noche llena de estío y de frío, Pichuco. El viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento, mientras avanza la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Parabarán. Y en esa noche, Pichuco. Entonces yo, que noche llena de abastecimiento, parece un pozo de sombra la noche y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con su púa en mi corazón. Y en esa noche tan fría, no espero ni papá, y la orquesta todavía no está ahí, pero yo voy adelante. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, mi abismo, y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Mientras que con el gordo, y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Porque el pam, 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 para, ¿me entendés? Sí. O sea, ahí fue donde la gente me da boliche. Le agradeceremos para siempre a Antonio Carrizo esta
y otras entrevistas, esta era una entrevista en televisión. El Gordo Troilo tocando con los ojos cerrados. El Gordo Troilo contratando los mejores arregladores. Pichuco Troilo convertido en una especie de beatífico Buda, al menos eso parecía, en el centro de la escena de la historia del tango. El Gordo Troilo subrayando en sus arreglos y al frente de su orquesta que todo tema debía tener 1 minuto de introducción para que bailen los muchachos y muchachas. El Gordo Troilo contratando a un joven Astor Piazzolla como bandoneonista para después darse cuenta de que ahí había un talento único, convertirlo muy joven en arreglador, permitirle tocar a veces el piano, dejarlo que lo reemplazara como director y finalmente decirle: vaya a ser su vida, usted va a tener una vida distinta de esta, porque aquí le quiere meter demasiados arreglos a una música que hay que simplificar para que los bailarines hagan lo suyo. Y entonces, márchese, haga su carrera. Lo mismo que hizo con Goyeneche o con Edmundo Rivero. Muchachos, egresen de acá, ya están maduros. Qué noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño. Cuando pensamos en los grandes temas compuestos por Aníbal Troilo, Garuga, letra de Enrique Cadícamo, había escrito ya la música cuando Troilo le pidió en el cabaret que se llamaba Marabú a Cadícamo: hice esta música, ¿querés ponerle una letra? Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre lo mismo, mi abismo, y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla. Con Homero Mansi, Sur, romance de barrio, Che Bandoneón, barrio de tango. Solo y triste por Con la Cátulo acera, Castillo, Desencuentro, La última curda, María, El último farol. sintiendo Con José María Contursi, Toda mi vida y Mi tango triste. aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Y después instrumentales para siempre, como Responso, o Milonguero triste, o Contrabajeando. En este caso, Contrabajeando en colaboración con Astor Piazzolla, que cuando Troilo murió escribió una suite dedicada a su memoria, la suite troiliana. Y luego el bandoneonista, que fue Troilo. Troilo no había estudiado música formalmente, empezó a tocar de niño un bandoneón. Pero a veces cuando los arreglos que le traían aquellas personas a las que confiaba, sobre todo Piazzolla, tenían complicaciones, tachaba simplemente con un lápiz las partes que le parecían complicadas y no solo opinaba, sino que tenía la decisión final sobre todo eso. Lionel Godoy lo entrevista, es febrero de 1975, falta un poquito para su partida, y Troilo cuenta esa historia de que empezó a tocar siendo un niño de 9. Troilo, el músico, el hombre que conoce el país, extraña ese Buenos Aires de palcos tangueros, de tranvías por la calle Corrientes. Mucho, muchísimo. Es una cosa que no... Posiblemente algunos tipos me dirán son cosas de viejo, pero el que no conoció el Buenos Aires ese no puede saber lo que fue. Tenía otra característica, había otro tipo de forma de sentir las cosas, ¿no es cierto? Y otra gente era, no digo que mejor, otra gente. Hay muchas veces se pregunta el público cosas de la gente que quiere. Troilo, ¿por qué no me habla de su barrio? ¿Por qué no me habla algo de su vida de pibe? ¿Por qué no me habla del primer día que se puso un bandoneón en las rodillas? Bueno, antes de ponerme el bandoneón en la rodilla me ponía la almohada de la cama en la rodilla. Hacía como que trababa el bandoneón con la almohada. Hasta que eso era muy chico. Hasta que un día fuimos a una fiesta, un picnic en el viejo hipódromo nacional, en Belgrano, donde está ahora la cancha de River. Ajá. Estaba el viejo el hipódromo nacional ya en ruinas casi. Y entonces en la fiesta habían llevado 2 bandoneonistas con guitarras. Bueno, y yo me quedé al lado de ellos todo el día. Y cuando se fueron a comer,
ellos les tocó la hora de comer, el asadito, entonces yo me subí a uno de los escalones de ahí del que estaban los bandoneones y me lo agarré y me lo puse en la... Esa fue la primera vez que tuve un bandoneón en la rodilla. ¿Qué edad tenía Troilo en esa época? Y tendría 9 años. 9 años. Y ahí comenzaba tal vez una de las etapas de su vida. A los 10 empecé a estudiar y a los 11 empecé a trabajar. Por eso que hace 50 años, 60 años, hace 50 años que trabajo. Entre los temas definitivos de Troilo, Desencuentro. La letra más existencial, tal vez, del existencialista Cátulo Castillo. Y el modo en que la política del 45 al 55 se colará en la letra. Cátulo pensando en Evita, se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Creíste en la ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Uno de los grandes cantores de siempre de Troilo, Roberto Rufino, en una época en que cada uno de los cantores de las grandes orquestas tenía sus propios fanáticos. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás. Y todo el... Esto de las y los cantores de Troilo es una asignatura en la historia del tango. Cantaron con él y su orquesta Elba Verón, Raúl Verón, Aldo Calderón, Ángel Cárdenas, Jorge Casal, Francisco Fiorentino, Roberto Goyeneche, Pablo Lozano, Amadeo Maridaíno, Alberto Marino, Carlos Olmedos, Tito Reyes, el que más estuvo, 11 años hasta el final, Edmundo Rivero, Roberto Rufino, Floreal Ruiz, Nelly Vázquez y Roberto Achával. Pianistas suyos que después fueron directores de orquesta: Orlando Goñi, José Basso, Carlos Figari, Osvaldo Mansi, Osvaldo Berlingeri y José Colangelo. Bandoneonistas que después tuvieron su propia orquesta: Astor Piazzolla, Eduardo Marino, Ernesto Baffa y Raúl Garelo. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás. Para todos estos músicos, haber tocado con Troilo era haber rozado con sus manos el cielo del tango. Sus arregladores: Astor Piazzolla, Argentino Galván, Emilio Balcarce, Osvaldo Berlingeri, Ernesto Baffa, Julián Plaza, Raúl Garelo y Eduardo Rubira. Ni el tiro del final te va a salir. La discografía de Troilo es impresionante, las anécdotas incontables, son docenas y docenas, todas muy hermosas, pero para concluir nuestro recuerdo de él, uno de los varios temas que le rinden un tributo a su figura, de Ferrer y Piazzolla, El Gordo Triste. Versión grabada en vivo en el Teatro Regina en un famoso concierto en 1982. Piazzolla se encuentra con Roberto Goyeneche y le tributan a este hombre que el uruguayo Horacio Ferrer, Troilo lo trajo a Ferrer a Buenos Aires, termina definiendo cómo no habrá nunca un porteño por su pinta poeta más vaquiano del alba. De gorrión con gomina, por su voz que es un gato, sobre ocultos platillos, los enigmas del vino le acarician los ojos y un dolor le perfuma la solapa y los astros. Grita el águila taura que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño, a llorar como el viento con las lágrimas altas, a cantar como el pueblo por milonga y por llanto. Del brazo del mercán que en Malandra se va con sus anteojos de dos charcos
A ver por quién se nublan las lecinas, Pichuco de los puentes en silencio, por gracia de morir todas las noches, jamás le viene justa muerte alguna, jamás le quedan flojas las estrellas. Pichuco de la misa en los mercados, de que Shakespeare lunfardo se ha escapado este hombre, que en un fósforo ha visto la tormenta crecida, que camina derecho por atriles torcidos, que organiza glorietas para perros sin luna. No habrá nunca un porteño tan vaqueano del alba, con sus árboles tristes que se caen de parado. ¿Quién repite esta raza de uno? Pero ¿quién la repite con trabajos y todo? Por una aristocracia arrabalera, tan solo ha sido flaco con él mismo. También el tiempo es gordo y no parece. Pichuco de las manos como patios, y ahora que las aguas van más calma y dentro de su jaula canta un pibe, recuerde, sueñe y viva, gordo lindo, amado por nosotros, grita el águila taura que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño, a llorar como el viento con las lágrimas altas y a cantar como el pueblo por milonga y por llanto. Carlos Polimeni, en la tarde de la 530. Y a las 14:30 le pregunto a Marina Glesser qué otros elementos tendremos a lo largo del programa. Carlos, tenemos la dicha de poder conversar con Rafael Nir, que Rafael Nir es el ganador de mejor cortometraje en la competencia internacional del último Bafisi. Rafael Nir nació en 1996, nació en Buenos Aires y trabaja hace bastante tiempo en áreas de producción y dirección de la industria audiovisual. Bueno, un poco también por herencia, ¿no? Y en el 2018 fundó el colectivo audiovisual La Casa de Al Lado, y en este espacio realiza videoclips para artistas como Woz, Louta e Indios, además de publicidades internacionales. Está postproduciendo su primer largo documental, Obra del Demonio, y participa como productor en la próxima película de Ignacio Ceroy. Vamos a conversar con Rafa Nir, porque su corto Queda en mí es una preciosura y muy merecido el premio a mejor cortometraje internacional del último Bafisi, así que vamos a conversar con Rafa. La productora se llama La Casa de Al Lado, como un tema muy famoso de Fernando Cabrera, pero a lo mejor no tiene nada que ver. Se lo podemos preguntar, es muy linda, está fundada desde el 2018 y viene creciendo. Obviamente este es un grupo de artistas muy jóvenes y lo que hacen tiene mucha calidad artística y mucho talento, te decía, un poco por herencia, porque bueno, es hijo del reconocido productor-director Oruga Films de Javier Nir. Bien, eso será más adelante en el programa. Les prometo la presencia en el piso aquí de uno de los bandoneones mayores de la historia del tango en la Argentina, Daniel Vinelli, que ha regresado al país para celebrar sus 80 años, son 65 de trayectoria. Vendrá con Poli Ferman, pianista, directora musical, presidente de la Academia Valenciana del Tango y además su pareja en la vida. Pero ahora nos vamos rumbo a Martín Suárez en el móvil 1 de la M530. ¿Por dónde andás, Martín? ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes, Marina, Carlos. Buenas. Estamos hoy, chupando frío acá en la ciudad de Buenos Aires, pero con un sol que nos acompaña. Nos vinimos para la sede gremial de ATE Capital, aquí en Carlos Calvo al 1300,
porque, bueno, trabajadores y organizaciones que trabajan y acompañan a las infancias están rechazando el ajuste de Javier Milei en el sector en estos 2 años de gobierno, 2 años y pico ya, que venimos padeciendo el ajuste en todos los sectores del gobierno libertario. Recordamos que el jueves pasado hubo comisión bicameral de la niñez en senadores, Carlos. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Algo que quedó totalmente sepultado en la agenda con todos los quilombos que hay a nivel nacional, pero que esto prácticamente no tuvo difusión, es que desde el año pasado, haciendo un breve raconto, quedó pendiente el nombramiento de la defensora o del defensor general de derechos de niños, niñas y adolescentes. Es un organismo que está creado por ley, cabe destacar que es la ley 26.061, y el Estado viene incumpliéndola desde hace bastantes años, sobre todo el gobierno de Javier Milei, cuando prácticamente tenía que poner la firma porque habían preseleccionado a otro o a otra que iba a estar al mando de este organismo. ¿Pero qué pasó? Bueno, el jueves, cuando se reunieron, dieron marcha atrás prácticamente todo ese proceso que estaba bastante avanzado, con un montón de irregularidades, con un montón de situaciones a las que nos tiene acostumbrado el gobierno nacional dentro del oficialismo, en este caso de la Cámara Alta, que fue cuando se reunió la bicameral. Hablamos con Romina Pichirilo. Romina Pichirilo integra el área de niñez de ATE Capital, analizó esta situación que viene atravesando todo el sector de niñas, niños y adolescentes, y rechazó de plano todas estas irregularidades del gobierno libertario. Lo escuchamos. Bueno, resulta que el jueves pasado se terminó conformando la comisión bicameral en senadores con un nivel de manoseo institucional muy grave, donde el oficialismo le dio menos lugares al peronismo que le correspondían, en vez de 2 le dio 1, así es que no terminó asumiendo el segundo senador y se quedaron con la presidencia y vicepresidencia, La Libertad Avanza, de la comisión. Ahora, Romina, esto más allá del ajuste que hizo en el sector del gobierno de La Libertad Avanza, es totalmente irregular, digo, que tenga la presidencia y la vicepresidencia de la comisión bicameral, ¿no? Sí, completamente irregulares. En esa misma instancia terminaron sacando un reglamento para los concursos pasados y futuros y terminaron diciendo que la terna que se había votado en diputados está vencida, en una lectura muy forzada de la reglamentación, porque jugaron con una cuestión de días hábiles y días corridos. Bueno, terminaron diciendo que la terna estaba vencida y que había que empezar todo el proceso de nuevo, un proceso muy largo y muy tedioso. Hicieron cualca, dirían los pibes y las pibas, ¿no? En el gobierno nacional dieron marcha atrás con todo el proceso que estaba bastante avanzado, solamente tenían que poner la firma para ver quiénes iban a ser los próximos designados y también en la terna para cumplir con este cargo, bueno, cualquiera. Obviamente la intención del gobierno nacional es que no haya un titular de la cartera de niñez de los derechos de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las violaciones que está llevando adelante el gobierno nacional en materia de las infancias es notable. Y no solamente eso, por ejemplo, te pongo un ejemplo concreto. Acá en la ciudad de Buenos Aires tiene un poco menos de independencia el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y ahí intervendría también este organismo a nivel nacional para empezar a apurar los trámites por un montón de violaciones que se están dando en este ámbito. Bueno, no quiere el gobierno libertario, en alianza con Jorge Macri, de que esto concluya para evitar que esas irregularidades por lo menos sigan avanzando. No te digo que las penalicen, por lo menos sigan avanzando en todo el distrito, ¿no? Bien, cosas veré de Sanchos. Gracias, muchísimas gracias, Martín Suárez, Móvil 1 de la M530, Calles y Realidad de la Ciudad de Buenos Aires. Abrazo para vos. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. AM530 Somos Radio. Los engranajes, obra que plantea desde el humor y la ironía los dilemas que deben enfrentar los distintos personajes que trabajan en una corporación empresaria. Escrita y dirigida por Natán Kuznir, todos los domingos a las 18 horas en el Teatro Border. Entradas www.border.com.ar. No se la pierdan. La tarde con Carlos Polimeni. Un lugar de encuentro y emociones.
El tema es extraordinario, se llama Responso, fue escrito en 1951 por Aníbal Troilo, de cuya partida de este mundo se cumplen hoy 51 años después de la muerte de Homero Mansi. Es una historia muy grande, pero lo que importa acá no es solo el tema y Troilo ni el homenaje, sino quiénes son los intérpretes. Con la orquesta de Hong Kong, la City Chambers Orquesta de Hong Kong, tocaron Daniel Vinelli en el bandoneón y Polly Ferman en piano. Daniel Vinelli ha regresado a la Argentina para celebrar sus 80 años, que incluyen 65 de trayectoria en la música. Una serie de presentaciones que confirman, que subrayan, que nos recuerdan su lugar en la escena del tango contemporáneo. Discípulo de Astor Piazzolla, integrante de la orquesta de Osvaldo Pugliese, compañero de aventuras musicales de Rodolfo Madero en Generación Ceros, por citar solamente una partecita de su obra, ha hecho obras propias, ha tocado clásicos del género, en lo que sería su reencuentro con el público argentino. Hace tiempo que Vinelli vive en el extranjero, hace tiempo que vive con Polly Ferman en Valencia. El 4 de mayo tocó en el Conservatorio de Avellaneda, el 11 de mayo en la Academia Nacional del Tango lo distinguió en reconocimiento a su trayectoria. El 14 de mayo por la tarde tocó en el Salón Dorado del Teatro Colón junto a Polly Ferman y César Angeleri, bandoneón, piano y guitarra, y este miércoles pasado mañana festejará su cumpleaños con un concierto con amigos invitados, Daniel Vinelli, Polly Ferman y otros, César Angeleri, Camilo Vinelli y una pareja de baile en Bargoglio, que queda en Flores, en Bacacay 2414. Ahí las entradas se consiguen en www.bargoglio.com.ar. Señor Daniel Vinelli, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por venir a la radio. Bueno, muy contento de estar aquí en Buenos Aires y con el reencuentro del público argentino. Estoy muy contento porque, bueno, hemos llegado a principios de abril. Hicimos el primer concierto con la orquesta Juan de Dios Filiberto, donde ahí hicimos el 100% de mi obra. En el CCK, ¿no? En el CCK, sí, de mi obra, 2 conciertos. Un concierto que se llama Homenaje al Tango, que es piano, bandoneón y orquesta sinfónica, y otro concierto que es los 3 movimientos concertantes para bandoneón y orquesta, también son una obra de casi 20 minutos cada una, y obras cortas. Y fue muy lindo porque el público nos recibió con mucha calidez y fue muy lindo todo lo que pasó ahí en el 15 de abril. Y el 17 hicimos con la orquesta, una orquesta magnífica, la Banda Sinfónica de Ciegos, que me sorprendió cómo tocan. Me pareció un organismo increíblemente bueno, de muy buen nivel, y bueno, y estamos haciendo parte conciertos, parte trabajando, yendo a las escuelas donde enseñan los maestros del tango, como por ejemplo el Conservatorio de Avellaneda, donde yo fui uno de los fundadores en su momento, junto a Rodolfo Mederos y a Horacio Salgán y Manolo Juárez y todos ellos. Y me sorprendió ver tanta gente linda trabajando con el tango, haciendo todo lo que gente joven, muy bandoneonistas jóvenes. La verdad que me sorprendió mucho ver eso. Daniela Poli, que a quien voy a salvar, ¿le puedo decir la presidenta? Bueno, a ver, Daniel, me tenés que cambiar ahora cuando me llames, tenés que decirme presidenta, vení para la acá. Presidenta de la Academia Valenciana del Tango. Exactamente. Estoy siendo correcto, sí. Además de pianista, directora musical y compañera en la vida, ¿no? Sí, y otras cosas también, porque si puedo hablar de mí. Sí, por supuesto. Claro. Bueno, porque a veces no me autorizan. No, yo te autorizo siempre, a mí no me pongas en juego acá con esto. Los dos somos académicos de la Academia Nacional del Tango. Acá cuando nos mudamos a Valencia, quisimos crear esa academia que es correspondiente de la de acá y que da posibilidades también de crear corresponsalías, digamos, correspondencias en otras ciudades y de países europeos. Entonces esa es una tarea muy hermosa que hemos comenzado. Y que los valencianos tienen muchas milongas y hay
mucho interés, no solamente profesionales, sino gente que le gusta y hace peñas y se reúnen y ponen, cada vez se aprenden otras letras. O sea que hay una escena tanguera importante en esa, entre otras muchas ciudades de España y de Europa. Sí, bueno, yo creo que el hecho de que sea correspondiente de acá hace que Valencia se sienta con más potestad, digamos, para mover el tango. Es imposible resumir, Daniel Vinelli, tu trayectoria, 65 años, muchas cosas diferentes, pero te quiero preguntar primero por tus 14 años en la fila de bandoneones de Osvaldo Pugliese. Si eso no fue una escuela, no debe haber ninguna otra para un bandoneonista. Claro que sí, yo entré a los 23 años con Osvaldo Pugliese y estuve 14 años, hasta el año 1982, cuando la Guerra de las Malvinas. Bueno, fue un largo aprendizaje al lado de Pugliese y de los músicos que estábamos ahí, porque era una orquesta cooperativa. Entonces trabajábamos con los arreglos musicales, estábamos se elaboraba, venían con una música, el maestro decía, bueno, a ver los cocos, este tema, ¿quién lo quiere agarrar? Entonces estábamos ahí entre Medero, yo, Mussolini, Mauricio Marcelli, los músicos que estábamos en ese momento con la orquesta, y ahí elaborábamos el arreglo, veníamos con ideas, y bueno, se terminaba de resolver el arreglo hasta que se tocaba casi de memoria por la cantidad de ensayos que tenía. Y eso fue una escuela importante, porque con la maestría de Pugliese, que era un hombre que tiene un poder de síntesis tremendo, o sea, que tomaba las ideas mías, las ideas de Medero, las ideas de cada uno de nosotros, y hacía su síntesis en el piano, y la orquesta terminaba configurando un arreglo musical. Con esos dos que nombraste, la línea de los bandoneonistas de pelo largo y jóvenes de Pugliese, sí, hiciste una experiencia con Generación Cero, que para la historia de la relación del tango, el rock, la música moderna, sí, el jazz es un grupo completamente central. Mussolini, Vinelli y Mederos tocando en una misma banda le llamaron la atención a Astor Piazzolla. Exactamente. Que se quedó con la boca abierta. Tenemos a Generación Cero tocando fuera de broma, ¿eh? Sí, Generación Cero tocando fuera de broma. Y ahí esa obra, me dio la piel de gallina con lo que me dijiste, está claro, porque me acuerdo de ese tema que lo hicimos en Sadaic, en el teatrillo de Sadaic, y fue Piazzolla fue a escucharlo. Sí. Y se quedó sorprendido, y después al otro año nos llamó para tocar con él. Hicimos un concierto con 4 bandoneones solamente, fue una cosa... Está grabado, fue muy lindo. Y fue en el año 1976, cuando nació mi hija, una de mis hijas, 1976 creo. Rulos, pelo largo, sí, vinculación con el rock. 2 de tus compañeros grabaron con Spinetta, vos terminaste tocando con el grupo Alas de Gustavo Moreta, o rock progresivo sinfónico. Sí, yo quedé con ellos, sí. ¿Y qué sentías entonces? Que había una emoción enorme, para mí yo no me arrepiento para nada de eso, para mí fue una cosa impresionante. No te arrepientas, tenés que estar muy orgulloso. Estoy muy orgulloso, claro, muy contento, porque nosotros yo trabajaba con la orquesta de Pugliese formalmente. Hacíamos los conciertos en Mar del Plata, y en el Teatro Diagonal tocaba con el grupo Alas. Ahí terminaba con Pugliese y me iba al Teatro Diagonal a tocar con Alas. Rock progresivo, digamos. Exactamente, y rock progresivo, y bueno, fue muy fuerte eso para mí. Eso que está sonando es tu teléfono, ¿no es cierto? Tan fuerte como el teléfono suyo que suena. Bueno, y fue una experiencia extraordinaria, y que... Ahí lo buscamos el teléfono. Que me llevó a tener una relación muy fuerte con el rock, y con las formas nuevas del tango, y la introducción del bandoneón a la escena, no solamente del tango, sino a la música que en ese momento estaban realizando tanto Charly García como Spinetta, como todos ellos. Bien, después
acompañaste una mega estrella en Italia como Milva, así como lo hiciste con Cecilia Rosetto en la Argentina. Claro, con Milva estuve 3 años como director musical y ahí hice Che Tango Che, una apuesta de Milva con mi quinteto, y además compuse varias obras para Milva, una de ellas Tango Querido con Ferrer. Ese fue muy lindo, y todas las cosas que hice ahí, ¿no? Después dirigí la Operita María de Buenos Aires en Italia, con Milva, la ópera de Astor Piazzolla con Milva como cantante. Eso era en el año 2000. Ahí terminó mi carrera con Milva. Los 3 años, ella me dijo, son 3 años, Minelli. Decía, perfecto. Estuve en Japón con ella, grabé 2 discos para la King Record. Yo tengo más de 70 discos grabados. Más discos grabados que cantidad de años de trayectoria. Hay muchos bandoneonistas que hablan del sonido, Daniel Vinelli. ¿Trajiste un bandoneón acá? Claro. ¿Podés sacarlo? Claro. Y hacemos la experiencia del sonido de Daniel Vinelli. Sí, señor. Que es un sonido de concertista de tango, pero además con mucha calle en el tango. Ese sería el sonido de Daniel Vinelli haciendo de Los Mareados una obra propia. Sí, una obra increíble. Pero vos haces una versión sinfónica solo que con un solo instrumento. Exacto. De Los Mareados, nada más y nada menos. De eso ¿no? se trata. De eso se trata lo tuyo. ¿Tenés 65 años de tocar el bandoneón o más? No, bueno, yo arranqué los 9. Y tenés 80, o sea, tenés 71 años. Sí. A Troilo empezó a los 9, acabamos de escucharlo a tocar el bandoneón. Claro.
¿quiénes son a tu criterio los bandoneonistas tops de la historia argentina? Los mejores, los que a vos más te llaman la atención. Bueno, empecemos por Troilo. Troilo tiene un fraseo único que lo había heredado de Siria Ortiz, porque el bandoneón tiene toda una trayectoria de desarrollo que se hizo por generaciones. Antes de Troilo estaba Siria Ortiz creó un fraseo, pero Troilo lo perfeccionó, ese fraseo, y lo hizo suyo. Luego, ese fraseo de Troilo lo tomó Piazzolla y lo desarrolló, entonces hizo su fraseo Astor Piazzolla. Con Piazzolla aparece Leopoldo Federico, que fue un grande del bandoneón. Leopoldo hizo una creación con su propio bandoneón, un hombre de una tremenda fuerza expresiva con el bandoneón, fue otro de mis ídolos, Leopoldo Federico. Un bandoneonista increíble dentro del estilo de Pugliese, porque yo milité en esa orquesta durante 15 años. Dijiste milité, es linda la palabra. Sí, porque milité, porque esa era una orquesta comunista, una orquesta que tenía la particularidad de ser una orquesta cooperativa, donde te enseñaban no solamente música, te enseñaban política, te enseñaban de todo. Entonces ahí se aprendía varias cosas a la vez. Además que te ganabas la vida como bandoneonista, porque ganarse la vida como bandoneonista en esa época era mucho más difícil que ahora, porque primero porque no había fuente de trabajo. Ahora hay un poco más, creo. No había fuente de trabajo. Estaba en la época que yo entré, estaba el Club del Clan, que era toda una organización que venía toda la música foránea, que a mí no me afectaba la música foránea, porque yo era de esa época, de la época de los Beatles, soy. Entonces, para mí, yo viví con esa generación. Pero eso afectó un poco el desarrollo de la música del tango en Argentina, porque no había fuente de trabajo. Y el tango quedó recluido en los lugares como el Viejo Almacén, como lugares pequeños donde se tocaba. Claro, eran las invasiones bárbaras y no eran casuales, sino producto de un plan político para sepultar la música de raíz en la Argentina. Decías, ahí en esa orquesta conocí a uno, el Tano Ruggiero, ibas a decir. Claro, bueno, el Tano Ruggiero durante 28 años fue músico de la orquesta de Pugliese. El tipo que rompía los bandoneones. Sí, pero aparte creó el estilo de Pugliese, claro. Que creó la manera de tocar el bandoneón en la orquesta de Pugliese. O sea, que es otra forma de fraseo. ¿Vos estabas en la línea de bandoneones ahí? ¿En qué lugar? ¿Segundo, tercero, cuarto? No, yo entré cuando en el año 68 se desarma la orquesta de Pugliese, se van 6 músicos, se van los 6 principales que tenía: Osvaldo Ruggiero, Víctor Lavallén, Julián Plaza, Emilio Balcarce, Alcides Rossi. Esos forman el sexteto tango. La orquesta quedó con un solo bandoneonista, que era Arturo Penón, y Arturo Penón me viene a buscar a mí para que yo dé una prueba con orquesta. Pero cuando fui a dar la prueba había una cola larga de gente que quería entrar a la orquesta. Entonces di un examen musical, que al principio, bueno, lo tomó, lo escuchó, no enseguida no me dijo entras en la orquesta. Previo ensayo de una obra que estaban orquestando ahí en la orquesta, que era el tango Evaristo Carriego, de Eduardo Rovira. Había 3 músicos que estaban ahí con Pugliese, que era Penón, justamente, era el violinista Mauricio Marcelli. Me dice, bueno, estamos con este tema, dice, falta la variación. Dice, bueno, a ver, que llevate la variación, llevate el tema a ver la semana que viene, a ver qué traes. ¿Qué traigo? Bueno, pasó la semana, voy de vuelta al ensayo, le presento la obra, la toca,
Está bien, me dice, la tomó. Y presenté una obra que había escrito yo. Me dice, dice, pero vos sos muy italiano escribiendo. Decía, muchas notas, sí, que italiano que sos. Entonces empezó. Entonces, él tenía la costumbre de agarrar el lápiz y tiene una síntesis enorme. De tachar. No tachaba, hacía una especie de flechita en cada nota y sacaba las que no eran para él importantes. Lo mismo dicen que hacía Troilo con los arreglos de Piazzolla. Con los arreglos de Piazzolla, Troilo también sacaba una parte y la dejaba, se la daba de vuelta al arreglador para que esa parte la cambiara. La simplificara, digo. Sí. Entonces, Pugliese tenía un poder de síntesis enorme. Bueno, cuando tomó la variación, que yo le había puesto de Benito Carrego, ahí entré en la orquesta, pero me tomó una prueba para tocar con él. Porque él lo que quería era bandoneonistas que fueran cadeneros. Cadenero quiere decir que tocan en cadena. En cadena quiere decir que nos vamos encadenando todos uno tras otro para hacer la yumba, que era un ritmo muy punzante, donde 4 bandoneones juntos tocando hacen una especie de ritmo muy fuerte, muy acentuado. Quiero pedirte, Daniel Vinelli, que hagas un poquito de la yumba en tu versión. Vos que sos tan italiano. Y todos ahí. Ese era el ritmo. Eso es lo que quería Pugliese. Lo que quería Pugliese. Y ahí todos juntos, 4 bandoneones juntos tocando eso, era infernal. Eran los Rolling Stones. Era como los Rolling Stones, exactamente. Bueno, eso fue lo que... Ahí la orquesta empezó a hacer nuevo repertorio, porque cuando se fue el sexteto dejó un repertorio, nosotros arreglamos otro repertorio. Y esa era una época donde la música que se tocaba era para concierto. Entonces la orquesta empezó a sufrir algunas modificaciones, porque la orquesta la gente la iba a escuchar, pero no bailaba. Y Pugliese quería que la gente baile. Más adelante, la generación que vos integrás, de estos bandoneonistas que hemos mencionado, Mossalini, Mederos, Piazzolla, sí. ¿Se topó como Rovira con el asunto de que no se podía ir más allá que Piazzolla en la evolución del tango? ¿Que Piazzolla había ido más lejos que nadie? No, acá pasó lo siguiente, pasó esto. Piazzolla lo admiraba a Rovira, no es que lo admiraba. La diferencia era que Rovira no salió afuera del país. El tema de salir afuera del país o estar en el país es muy marcativo. Vos vivís afuera hace mucho tiempo. Te marca. Es decir, al no salir Rovira del país, igual que Salgán, que no viajó mucho, la trascendencia fue menor que la que tuvo Piazzolla. Piazzolla salió del país y se mostró en Francia, se mostró en Europa, se mostró en Estados Unidos. Entonces, eso hizo que el tango tuviera una proyección más internacional. Por eso que Piazzolla se conoce más que Rovira. Es posible que sea así, pero yo digo con los límites. ¿Los límites estilísticos? Claro, sí. En algún momento decir, bueno, más allá de Piazzolla... Bueno, más allá de Piazzolla, los investigadores, bueno, qué sé yo... Rovira hizo mucho y inclusive compuso obras dodecafónicas, muy interesante lo que inventó lo sónico, por decirlo de alguna manera. Claro, Rovira tuvo un desarrollo del tango muy interesante. Luego empezamos la generación nuestra. La generación nuestra creo que hicimos mucho, tanto Marconi, por ejemplo, por nombrar a un colega talentoso, o el mismo Mederos, desarrollaron más allá del tango. Y en mi caso, yo me dediqué a escribir ya música sinfónica. Conciertos, claro. Varios conciertos. Un concierto de piano que le compuse a Poli, que lo grabamos con la Filarmónica de Montevideo, está en YouTube. Con la Filarmónica de Montevideo.
Compuse un concepto para bandoneón, cello y orquesta, un concepto para bandoneón, piano y orquesta, que lo tocamos en el CCK ahora. Compuse una obra para arpa y orquesta. O sea, yo soy uno de los que más me dediqué a la música sinfónica no es que yo lo diga yo, claro, lo dicen otros. Yo ahora lo estoy hablando por una cuestión que estoy explicando un poco cómo me dediqué a eso. Y ahora bueno, estuve nominado a los Grammys. Qué bueno. A los Grammys latinos con dos conjuntos muy importantes en Estados Unidos, dado que nosotros vivimos casi 18 años en Nueva York. El trío Heroica, un trío norteamericano que compuso una obra para trío y bandoneón y orquesta grande, orquesta sinfónica, y después el trío, ¿cómo se llama el trío? Siempre me olvido, pero es un trío muy famoso. No, el trío de Chicago, un trío que ellos ganaron con una obra de Daniel, fueron nominadas al Grammy. Nominamos al Grammy y estuve compitiendo con Dudamel. Con el director venezolano de orquesta, que es una estrella mundial. Sí, claro, pero Dudamel no es compositor. No, es solo director. Lo que pasa es que a mí la música mía la eligieron, la eligieron el jurado, pero luego después ya la segunda ronda y la tercera ronda, ya ahí tenés que ver, están metidas las grabadoras. Sony. No me digas de que las grabadoras influyen en los premios, no puede ser. Yo estuve en el jurado que te premió en el 85 con el premio Conex. O sea, lo vos estuviste en el jurado. Yo era uno de los integrantes del jurado. Me acuerdo de las conversaciones y discusiones. Estaba Juan Alberto Badía al frente de ese jurado. Sí. En ese momento ahí te distinguió el premio Conex como el músico de tango de esa década. De esa década, sí. Más o menos así. Sí. Eso fue hace 40 años. Estamos escuchando la versión de A Fuego Lento por la Filarmónica de Montevideo. Sí. Con Poli Ferman en el piano, ¿es eso? Sí. Qué lindo piano. Qué lindo pensar que cuando Salgán empezó a tocar esto en la radio con la que tenía contrato, el director artístico de la radio le dijo: ese tango nuevo no sirve para nada. ¿En serio? ¿Le dijeron eso? Y el cantor que le puso la orquesta tampoco, así que no los traiga más. Era Edmundo Rivero y el tema era A Fuego Lento. Radio El Mundo. ¿Qué información que tenés vos? Salgán renunció. No se quedó. Parece que el tema fue importante. De hecho, Dudamel tocó este tema en un cumpleaños 90 de Salgán con la Filarmónica de Berlín. Lo escuchamos, pero la verdad es que es muy buen director, pero para tocar esto bien hay que estar en el tema. Hay que conocer el género, porque salió medio... Salió sinfónico clásico. Claro. No, salió sinfónico clásico y medio de la zona donde es él. De Venezuela, claro, sonaba Venezuela. No es crítico, es una onda media chévere, media de, porque está ahí al límite Creo que eso, más que nada, lo importante era homenajear a Pugliese a distancia con una filarmónica, digo. En este caso a Salgán. Sí, Salgán me dio toda su obra. Porque yo en una época viví 8 años en Japón y cuando venía a la Argentina lo iba a visitar, a tomar un cafecito con él a la casa y me decía: yo ya a usted le di esta obra. Y le digo: no, maestro, no me la dio. Entonces él iba y sabía exactamente dónde tenía, era una prolijidad. El living, que era donde yo estaba tomando café con él. ¿Estaba el piano ahí? Estaba el piano. Y tenía una rosa, pero una rosa que no era natural, arriba del sillón, piano. No te podías sentar. Y otra rosa arriba del sillón. Y me dio todo. Y él no compuso solo tango, compuso música brasilera, música folclórica. ¿Y te daba los originales o copias de sus obras? Me daba... No creo que sean los originales, pero tampoco estaba en editorial.
Te daba para que tocaras. Me lo dio para que yo fuera depositario de su depositaria, de su obra. para que la guardara. Y la tocara, porque yo cuando tocaba él también iba a escucharme y eso, pero... Qué privilegio, ¿no? ¿Y cómo te encuentra el cumpleaños 80 esta semana en Buenos Aires? ¿Cómo estás, Daniel? Estoy bárbaro, estoy como que tuviera 40. Estoy bien, estoy con toda la polenta y con ganas de seguir haciendo música. Bueno, nada más y nada menos. Queremos pedirte que toques otra aquí en vivo, lo que quieras, ¿no? Tenés una tablet notoria ahí con el reportero, ¿no? Es muy contemporáneo, Daniel, para la tecnología. Muy ayornado, pues, la envidia de Bueno, muchos. lo que pasa es que la tablet es una buena herramienta que la recomiendo a los músicos, porque enseguida te ubica con cualquier obra, y eso es interesante en este tipo de vertientes de la música. Es como que, a ver, antes estaba todo con papel, y el papel es bueno, pero quita posibilidades de, digamos, no sé, yo me acostumbré a trabajar con este tipo de... Bueno, tenemos la sensación de que dura para siempre y el papel se rompe, se aja, le cae café encima. Bueno, claro, sí, esto dura, esto si vos lo mantenés así, va... Dura, claro, dura y no se altera. No hay problema con eso, es una de las... Yo se lo recomiendo a los músicos, le tienen miedo a los músicos a este tipo de... Teresa Parodi canta con una tablet, por ejemplo, tiene las letras y los arreglos en una tablet. Claro, hay es tecnológica, digamos. Sí, hay gente que se adapta más que otra a todo esto, y hay gente que no quiere saber nada, y eso hace a que de pronto, bueno, hay una diferencia, empieza a asumir que aparecen cosas nuevas que hay que usarlas, porque marca un poco también una forma digamos, es un concepto, qué sé yo. También está el bandoneón MIDI. Yo tengo un bandoneón MIDI, ahora ya no es más mío, eso se lo regalé a mi nieto. Con un teclado. No, es un bandoneón normal que lo compré en Nueva York y lo hizo artesanalmente un técnico alemán. Le puso chip a cada tecla, y que cuando lo tocas el bandoneón, pero también podés tocar un teclado, o podés tocar una batería, o podés tocar lo que sea. O sea, tenés en el bandoneón todos los instrumentos. Todos los instrumentos. Hay que hacer un reaprendizaje. Bueno, tenés que hacer una especie de reaprendizaje, y eso hice yo 2 discos con eso, con Sergio Vainikov, un pianista, digamos, tecladista, un músico, Sergio, músico que escribe mucha música para teatro. Hicimos un dúo con bandoneón y teclados, 2 discos hicimos con esa experiencia. Y ahora se lo arreglé a mi nieto Camilo, que es un multiinstrumentista, toca clarinete en si bemol, clarinete en la, toca saxo tenor, saxo alto y piano. Entonces, bueno, él es una persona que tiene facilidad y lo va a poder aprovechar. ¿Qué vas a tocar ahora, Daniel? Voy a tocar un poco algo que todo el mundo lo conoce, pero voy a empezar con una introducción. Hacé de cuenta que Piazzolla...
Empezaste a decir, hacé de cuenta que Piazzolla, antes de tocar esta tu versión de Adiós Nonino. Bueno, porque yo estuve cuando falleció Piazzolla, el hijo Daniel me llevó al cementerio donde lo enterraba y quedó ahí y me dio una profunda emoción, y cuando yo hago esa entrada ahí es como si él se despertara. Yo cuando interpreto a Piazzolla, en honor a él, trato de poner todo mi corazón y tocar su música a fondo. Se nota, yo te iba a preguntar, después de esto, ¿de dónde sale todo eso? ¿Del cerebro o del corazón? Del corazón y del cerebro, de los dos lugares. Yo toqué el concierto de Piazzolla, el concierto Aconcagua, que le puso un editor a Aconcagua. En realidad es un concierto que escribió Piazzolla porque se lo comisionó a Radio Rivadavia en su momento. Es un concierto para bandoneón, piano, timbal, bandoneón, piano, timbal y orquesta de cuerdas. Y ese concierto él lo tocó, lo grabó en París con Lalo Schifrin, y después yo lo pasé por todo Estados Unidos, ese concierto, y lo grabé con la Sinfónica de Nashville. Además lo grabé con la Sinfónica del Teatro Colón. Con José Carli, ¿no? Con José Carli. Y eso fue, ese disco es un disco que justamente con ese disco gané el premio Konex. Sí. Y ese disco fue un disco que hacía 40 años que el Teatro Colón no sacaba un disco.
Y bueno, esa obra yo la interpreté mucho por Estados Unidos y siempre que yo salgo al escenario a tocar esa obra, salgo pensando, bueno, lo toqué también en el Carnegie Hall, después que en el 2021, cuando cayeron las torres, yo estaba, aparte... No fue el 21. En el 2001 cayeron las torres. Perdón, en el 2001, cuando se cayeron las torres, estábamos en Nueva York con Poli, y en el Carnegie Hall salió un concierto donde yo tocaba con la orquesta de Montreal, la Sinfónica Montreal, con Charles Dutoit, y participaba también Marta Argerich. Y bueno, en ese concierto, que yo toqué de solista ahí también con esa orquesta, y grabé con esa orquesta. Grabé para la Deutsche Grammophon. Y bueno, ese concierto fue muy, muy, muy fuerte para mí, porque bueno, ahí yo estaba tocando en el lugar más, digamos, más top de lo que tiene que ver con la música, y me acordé de mi infancia, cuando estaba en el camarín. Me acordé de mi infancia y todas las cosas que hacía en mi infancia con mi padre, que me dijo: mira, te compro este instrumento, a ver si lo puedes tocar. Él tenía él era un bandoneonista aficionado, y bueno, me quiso transmitir todo eso, y eso me quedó a mí ahí. Me acordé de eso, me acordé de Piazzolla, me acordé de todo eso, y estaba muy emocionado en ese momento. Mirá qué fuerte que Piazzolla creció en Nueva York con un padre que también le regaló un bandoneón de chico y le compuso cuando murió Adiós Nonino, el tema que acabas de tocar. Exactamente, y además cuando estaba en Nueva York, mi curiosidad por Nueva York también viene por Piazzolla, porque después de estar con una orquesta como la de Pugliese, que es una orquesta clásica, clásica, y además con una ideología muy fuerte, yo quise ver un poco ahí en Estados Unidos cómo se vivía y qué pasaba ahí en Estados Unidos, que había estado Piazzolla ahí en el Bronx, viviendo en el Bronx. Piazzolla no vivía, no era que era un tipo que vivía. Piazzolla me decía a mí, lo que pasa es que yo tengo que tener cuidado cuando hablo el inglés, porque yo tengo un inglés muy atorrante. Claro. El inglés que le utilizó Gardel cuando él era un pibe para salir de compras con él, por ejemplo, pero un inglés atorrante, del Bronx, de un barrio pesado. Un barrio pesado, y él era un tipo, él era un hombre pesado. Podía resolver a trompadas cualquier problema. Exactamente, entonces era un tipo pesado en ese aspecto. Y bueno, yo quería conocer eso. Y bueno, estuvimos nosotros viviendo cerca del Bronx. Nosotros, en parte, primero vivimos en el East Side, en la zona donde está Naciones Unidas. Las Naciones Unidas. Después fuimos a los Cloisters y cerca del Bronx, y conocemos bien esa zona, todo eso, con Poli. Poli es la mujer para vivir al lado, que tiene además una experiencia de vida tan grande y tan fuerte, que me llevó a vivir en Nueva York. Si no hubiera sido por Poli, yo no vivía en Nueva York, porque ella es muy neoyorquina, ella domina 7 idiomas. Y 6 idiomas, y fue embajadora en Japón, ahí la conocí. Estaba casada con el embajador, pero... Estaba casada con él, yo soy el cuarto marido. Bien, y no hace falta más para mayor declaración de amor. Gracias a los dos por haber venido a la radio, Poli, gracias. Muchas gracias. Si hubiéramos tenido un piano, otra sería la situación, pero sí, hubiéramos tocado. Todavía no tenemos piano en la radio. Daniel Vinelli, gracias. Ojalá que tu cumpleaños 80, pasado mañana, Bergoglio en Buenos Aires, no sea el último que festejás acá. Sí, yo estoy contento, estoy feliz de estar acá. Estoy contento de estar en tu audición. Vos sos un especialista de la materia. Un aficionado. De aficionado no tenés nada. Y un conocedor de la historia y de la música. Así que te respeto mucho. Te agradezco que hayas aceptado la invitación. Sé que no vas a todas partes. No voy a todas partes. Y bueno, estoy acá. Toqué con mucho cariño. Este último tema
lo toqué desde el alma. No, sé si seré todo. está claro. Una última pregunta para que conste en actas de haber militado en la orquesta de Pugliese esos 14 años. Sí. ¿Conservás una actitud militante en la vida? Lo que pasa es que en mi corazón sí. Lo que pasa es que al estar fuera del país me entero de todas las cosas que pasan, pero no me atrevo a hablar mucho porque no estoy... Recién ahora, después de este mes y medio de ver y estar en lugares donde yo siento que pertenezco, como por ejemplo el Conservatorio de Avellaneda, que es un lugar donde ahí está el pueblo, la gente que va a estudiar gratis a ese conservatorio, o los lugares donde siento yo que me siento con todo mi corazón, de donde yo salí. Yo estoy con mi corazón, estoy ahí. Lo que pasa es que no estoy militando por una cuestión más que nada de que no vivo acá. Bien, pero como escribió José Cherkassky, las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar para poder opinar un poquito. ¿Con qué querés que terminemos la nota? ¿Con vos tocando rock sinfónico con el grupo Alas? Buenos Aires solo es piedra, ¿es una opción? Eso está bueno. Está bueno, okay. Pero te digo otra cosa, puede ser vos tocando La muerte del ángel de Astor Piazzolla con César Angeleri. ¿Alas o Piazzolla? ¿Tocaste Piazzolla recién? Los dos les tengo mucho cariño y son muy buenos los dos. Alas. Bien, rock sinfónico, Daniel Vinelli. Poli, gracias. Gracias, Daniel. Gracias. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Felicitas Bonavita está en AM530.
530. Voy a saludar a Mayra Mendoza. Estamos sobreviviendo en este país, lamentablemente, y volviendo a épocas que habíamos dejado atrás. Remarco que esta situación no es normal, feliz, no nos tenemos que acostumbrar a vivir pidiendo por lo que es básico y por lo que es estratégico y fundamental, como es la educación pública y como son las universidades, que la verdad, no sé, deben estar planeando un nuevo viaje para irse de vacaciones, él, la hermana, Adorni, con los $725.000 que gastó Adorni en un tiempo muy cortito, en un par de meses, se podrían cubrir más de 30.000 becas Progresar. A las 18, Bonavita 530, en AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Estás escuchando La Tarde con Carlos Polimeni por AM 530. Somos radio. 15 y 36 minutos de estas tardes. Señor Pablo Hacker, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Extasiado con lo que acabo de escuchar desde afuera. Todos quedamos extasiados, todas. Sí, está como para seguir escuchando. Daniel Vinelli, bueno, síganlo, no los va a defraudar. Por favor. Su obra es muy vasta y está en muchos lugares diferentes. Una belleza. Vamos hacia la nota de Marina Gleiser. Así es, vastas obras. Hablamos de una obra que más por su vastedad es muy hermosa por su sensibilidad. Queda en mí, es un cortometraje del 2026, dura 18 minutos. Ganó Mejor Cortometraje Internacional en el último Bafisi. Está protagonizado por Ignacio Rogers, que hace Sebastián, y por Francisco Bisset, que hace Enzo, y buscando un proyecto que los acerque, este padre e hijo incuban huevos como quien intenta incubar un vínculo. Enzo oscila entre la infancia y la adolescencia temprana, mientras Sebastián lidia con su propia vida y su dificultad para ser padre. Para esto le damos la bienvenida a Rafael Nir, director de Queda en mí. Hola Rafael, Marina Gleiser, Carlos Polimeni y Pablo Hacker, te damos la bienvenida mientras vemos el tráiler del cortometraje. ¿Cómo andás? Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien por acá. Qué gusto saludarte, Rafa Nir. Este proyecto es, del colectivo audiovisual La Casa de Al Lado, ¿no? Que fundaron en el 2018 y que viene siendo como el último trabajo, aunque estás ahora en otros, y que dio su fruto con el premio en el Bafisi. ¿Cómo se gestó La Casa de Al Lado y cuál es tu rol, misión y función ahí? Bueno, gracias por invitarme y por la posibilidad de estar acá compartiendo mesa a distancia con ustedes.
La Casa del Lado es un colectivo audiovisual, es una productora que se fundó en 2018 entre amigos y amigas que estábamos con la misma misión de querer trabajar juntos y empezar a hacer cine. Y tuvimos a mano la suerte de estar rodeado de nuevos artistas emergentes que estaban, bueno, en un momento de como ebullición, donde el videoclip también era como muy moneda corriente entre los artistas, y por suerte pudimos trabajar con varios de ellos y empezar a cultivarnos en ese mundo, y con el tiempo fuimos aprendiendo también. Esto fue hace ya 8 años, por ende nosotros teníamos 20 más o menos. Así que con el tiempo y el conocimiento cada uno fue tomando su camino y pudimos desarrollarnos dentro del mundo de la publicidad también, y algunos de nosotros elegimos poder trabajar en otros territorios que permite el audiovisual. Muchos de nuestros deseos es hacer ficción, así que bueno, hemos hecho cosas y por suerte esta tuvo como esa coronó con este premio inesperado que fue el premio de mejor corto en la competencia internacional, así que estamos muy felices porque un poco nos abre puerta y nos alimenta como el deseo de seguir haciendo y seguir construyendo dentro del mundo de la ficción o el documental, ¿no? Qué lindo es escucharte, Rafael Nir, porque es estimulante pese a estas temporada, digamos, de tropelía o de avasallamiento a la industria nacional cinematográfica. Justo hoy hacía un video de apoyo a Lener, que después de 60 años está en paro indeterminado desde el 13 de mayo. Supongo que conocés la Escuela de Realización Cinematográfica Nacional y su ampliación y extensión federal. Y me preguntaba, digo, en un poco, tenés 30 años, ¿no? Tenés 30. Un poco 29 en esta 29, tenés 29 años, un poco en estas ganas de hacer, y que ganaste este premio y que sos tan talentoso y que tenés la dicha, ¿no?, de poder hacer cine. ¿Cómo ves la posibilidad de hacerlo frente a esta interrupción de la dinámica de una producción de una industria audiovisual que crecía, que era pujante, que tenía reconocimiento internacional y que era profundamente argentina y que tiene tanto para dar, y ahora está como frenada, ¿no? Sí, la verdad que sí, son tiempos de juntar fuerzas, consideramos nosotros, como de estar en movimiento y pelear contra el sistema que tenemos oprimiéndonos. Eso, juntar fuerzas, unirnos con los compañeros, las compañeras, con las personas que tienen el deseo de seguir construyendo cine, de seguir construyendo industria, de seguir construyendo, de pelear por un Inca que esté presente. Como un poco el remedio que encontramos nosotros es juntarnos y eso, seguir trabajando para el día de mañana, cuando la situación esté un poco más a favor nuestro, a favor de la cultura. Eso, tener los guiones, tener esos coproductores que siempre existieron y siempre también tienen que estar para lograr lindos proyectos, pero bueno, un poco eso, resistiendo a estas políticas que tanto daño nos están haciendo. La verdad que yo decía que esta película es una película la que yo hice, es un cortometraje, pero le llamo película, es completamente de privilegio, ¿no? Como a partir de ahorros míos y entes privados, y creo que todo está como virando un poco hacia ahí, ¿no? Y es preocupante porque tenemos menos posibilidades. No solo, hay quienes tenemos más seguramente, pero lo que pasa es que se restringe el acceso a las personas de un arte popular, ¿no? Que es como es el cine. Totalmente. Es muy peligroso. Es popular pero oneroso, y como vos bien decís, se privatiza y queda menos democrático, digamos, porque no todos pueden acceder, solo la gente que tiene esas facilidades. En este punto hago una comparación con Queda en mí, tu película, que habla de esta relación padre-hijo, porque bueno, te dedicas un poco a lo mismo que tu papá, que tiene también una gran trayectoria con la productora Uruguay, que ha ganado también infinidad de premios con sus producciones. Un poco hiciste lo mismo porque querías, hiciste lo mismo porque te gustaba, un poco creciste entre el set de filmación y viste a esos directores tan copados.
Y un poco, o sea, todo. La verdad que creo que sí, hubo algo de haber estado en sets y haber vivido esa vida de filmación que siempre me atrajo. Pero después, por otro lado, también hay algo bastante cruel, considero, como en esta vida, que es como terminás el secundario y tenés que saber y lanzarte a cosas que bueno, supuestamente nos gustan, nos entusiasman. A mí el cine no me gustaba particularmente y nunca fui una persona cinéfila o amante del cine. Sin embargo, estaba rodeado de amigos que estaban en esa dirección y que capaz sí les entusiasmaba un poco más. Y bueno, con el vínculo que yo tengo con mi viejo y todo lo que pasaba también adentro de la productora, me fue más fácil como darme cuenta que sí, era algo que me entusiasmaba, pero fue en el camino, no era que yo sabía algo y lo fui descubriendo. Hoy todavía me lo pregunto, pero creo que cada vez se salda un poquito más esa pregunta, pero sigue habiendo algo de duda. Me gusta escucharte hablar. Bueno, lo que viene para adelante es ahora que estás como productor de la película de Ignacio Ceroy, también estás haciendo Obra del Demonio, que es tu primer largo documental. Sí, estamos por suerte con eso y más proyectos, porque como te digo, es un momento como de juntar y hacer y tener material para el día de mañana, oportunidades para filmar. Pero sí, estoy con Nacho, que es un gran amigo y que estrenamos su película documental, que es como una segunda parte de su primera peli, que se llama ¿Qué será el verano?, que estrenó en Visions du Ril, un festival muy muy importante de cine documental, así que estrenó hace un mes ahí, y después estamos en proceso de edición, de montaje de mi primer largometraje, que lo codirijo con mi hermano Lorenzo, que es un registro de obra que hicimos sobre una obra que presentó mi madre en el Teatro Cervantes, que se llamó Obra del Demonio, y nosotros pudimos hacer como eso, unos meses de registro, más sumado a más registro de otro colega que trabajó años anteriores, así que ahí estamos trabajando y picando la piedra a ver si aparece una película o con qué nos encontramos, pero sí, por suerte estamos en movimiento y con ganas de seguir haciendo. Qué lindo esto de la Obra del Demonio. No sabía que era sobre una obra de Diana Sheinbaum. Sheinbaum, le vamos a decir a la gente, porque capaz la vio también en el Cervantes. ¿Estuvo cuándo Obra del Demonio? Yo creo que es 2022, 2023, si no me equivoco. Ok, y es, o sea, un documental sobre esa apuesta de danza contemporánea. Es la primera obra de danza contemporánea financiada por el Estado. Entonces fue como es un hito dentro de la danza contemporánea argentina, la primera vez que entra en un teatro nacional. Mirá. Así que bajo un poco nada esa premisa trabajamos en ese proceso de obra de una gran obra, ¿no? Porque era muy compleja, con muchos actrices y bailarines y actores en escena y bailarinas, así que... Diana, nada. ¿La dirigía? ¿La escribió? ¿La dirigió? Voy a googlear. Escribió, coreografió y dirigió, junto con también los performers que están en escena, que también coreografiaron, y bueno, nada, es mucho laburo, pues hay mucho material, y es complejo también un poco el enfoque que le queremos dar, pero ahí estamos como trabajando para ver si lo logramos. Bueno, ojalá estén escuchando coproductores, gente que esté afín también para aportar. Supongo que se pueden acercar a La Casa de Al Lado, que tiene el Instagram, ¿no? @La Casa de Al Lado. Tanto a vos, Rafael Nir, como a Lorenzo Nir con Obra del Demonio, el largometraje documental, les deseo lo mejor, y que queda en mí, que es tu primera película ganadora mejor cortometraje en la competencia internacional del Bafisi, también que sea un gran derrotero el que tenga, y es lindo escucharte. También hay gente que pudo haber visto también tus materiales de dirección de videoclip en los de Woz, Louta y estas cosas que también ya has hecho, y gracias por esta entrevista y por conversar un ratito con nosotros. No, gracias a vos, Mari, y bueno, por el tiempo y el espacio, y dejarnos charlar un ratito. Esperemos que vengan tiempos mejores, y eso, vamos a estar haciendo lo que nos compete a cada uno para
para seguir haciendo crecer la industria y el país, que es lo importante. Así es. Rafael Nir estuvo con nosotros. Vean el cortometraje, queda en mí, que es hermoso. Adiós, Rafa, un beso grande. Bueno, la verdad es que se extraña un poco, ¿no? Toda la cultura nacional, y empiezan a aparecer estos emergentes también más jóvenes, que de ahí vamos a tener que sacar la fuerza para reconstruir, reparar y sobre todo reconocer, porque reconocer tampoco hay mucho, que nadie está reconociendo nada. Bien, vendrán tiempos mejores, es inevitable. Peores que estos son difíciles. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Un mensaje, un perfil falso, una conversación que nunca debió empezar. El peligro no siempre está afuera, a veces entra por Wi-Fi. Grooming, mi primera vez, una obra de teatro que habla sobre el delito silencioso que afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes. Todos los lunes a las 20 horas en Teatro Itaca, Humahuaca 4027. Lo importante es estar informados sobre este tema. Adquirí tus entradas por Alternativa Teatral. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Levantamos la voz de los que luchan, sin perder la ternura. La tarde con Carlos Polimeni, en AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. 15:51 de esta tarde. ¿Con qué seguimos, señor Pablo Hacker? Seguimos con la marcha federal en defensa de la salud pública, que es este miércoles 20 de mayo a las 13 horas hacia el Ministerio de Salud de Nación, en 9 de julio, en la avenida 9 de julio. ¿Por qué? Porque están rompiendo desde el Gobierno Nacional todo el sistema de atención de salud pública. Esto nos afecta a todos, afecta tanto a la gente que se atiende en la salud pública como a la gente que se atiende en los privados, porque además cada vez más gente deja de tener obra social y prepaga y pasa a depender 100% del sistema público. Claro, no es menor eso, es un dato grande en cantidad de personas. Es muchísimo. No, pero es gravísimo. Y las prepagas siguen aumentando sin ningún control por parte de nadie. Y en la provincia el tema es todavía más acuciante con el ahogo que se le hace a propósito al gobernador Kicillof, y allí, hay el ministro Crepla que lo viene denunciando, hay una situación que es al borde de, casi pandémica. Para hablar de este tema estamos comunicados con Jessica Dericio, que es directora ejecutiva del Hospital Carrillo en San Vicente. Jessica, ¿qué tal? Pablo Hacker, Carlos Polimeni, Marina Glesser, te saludamos en la 530. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo y equipo, ¿cómo están? Bien, Jessica, recién comentaba muy brevemente, este miércoles está la marcha en defensa de la salud pública. Básicamente lo que están reclamando es la situación muy difícil que presentan los hospitales, en este caso el Carrillo provincial, ¿no? Desde el 23 es provincial. ¿Qué es lo que están viviendo hoy en día en la salud pública en atención en el frente de batalla, digamos?
Mira, Pablo, así como decís vos, el Hospital Carrillo de San Vicente se provincializó a principios de 2023, pero no escapa a la realidad de cualquier hospital provincial, porque más allá de que esta provincialización nos dio la oportunidad de implementar herramientas del plan quinquenal que nos permite ordenar el gran aumento que hubo de la demanda en el último año, es cada vez más significativo y más profundo esta emergencia, porque no solo acuden pacientes a la emergencia, a la guardia, sino consultorios externos, no tienen medicamentos, necesitan estudios de alta complejidad. Pensá que hoy atendemos pacientes de obras sociales que ya dejaron de tenerla porque perdieron el trabajo o no tienen acceso a la clínica donde se atendía porque cortaron las prestaciones. Sí. No, los datos que tengo justamente es que es casi el 50% de la gente que se atiende en los hospitales públicos, son gente que perdió su prepaga en el último tiempo, que perdió su obra social. Entonces, están recibiendo ustedes una cantidad, volumen de consultas que es difícil atender. Lo escuchaba a Kreplak hace unos días, una entrevista en esta radio, diciendo que esto era una situación casi comparable con la pandemia en relación a la cantidad de camas, a la falta de vacunas. Bueno, en el caso de la pandemia las vacunas estaban. En el caso de hoy en día estamos a las puertas de un invierno que se avecina complicado por las posibilidades de atender que se tienen con los recursos que les han recortado, ¿no es así? Es tal cual, como vos decís. Sin medicación, sin vacunas, acordate que redujeron el programa Remediar, que garantizaba medicamentos esenciales a más de 20 millones de personas, medicamentos, y te digo esenciales, que son para la presión, para la diabetes, pacientes que antes estaban contenidos en su casa tomando la medicación que lo preveía el Estado Nacional, se vieron ante este recorte teniendo que salir a comprar medicamentos sin plata y terminan en el hospital, en la farmacia del hospital, que tiene que salir desde la provincia, implementar diferentes estrategias para, como los medicamentos bonaerenses o las compras hospitalarias para poder dar respuesta a esa demanda. Porque además no es un ahorro esto, no le doy el medicamento y ahorro, no, esto es más complicaciones y, como decís vos, más porcentajes de camas ocupadas en el sistema público, que ya está en tensión, y la verdad estamos muy preocupados porque esto es algo que nunca lo vivimos, y ni siquiera en época de pandemia, porque como también decías bien vos, había vacunas, ahora recortaron las vacunas, compraron la mitad de las vacunas, tenemos un porcentaje de vacunados muy bajos, y esto trae, en el verano ya lo vimos con el coqueluche, que aumentó un 400% la consulta por una infección que antes no tenía mayores complicaciones, incluso hubo muertos, y ahora vamos a tener lo mismo con todas las patologías respiratorias. Eso es Entonces grave. estamos Puntualmente, además, con la gente grande, que es la que suele, digamos, enfermar más con cuestiones de gripe y demás, y además lo que pasa con el PAMI, que perdió el 40% de su presupuesto, 1 de cada 4 jubilados no accede a sus medicamentos, todo eso termina, digamos, en manos de ustedes, con los recursos que puede, digamos, tener el gobierno provincial, pero que claramente depende también del apoyo, en este caso del abandono que hace. ¿Qué respuesta les da el Ministerio de Salud cuando se les plantea estas cuestiones? El Ministerio de Salud Nacional no da respuesta, totalmente invisibilizado, tanto el PAMI con el recorte que tiene presupuestario, y es realmente cruel que un jubilado tenga que elegir entre comer y comprar una medicación, o entre qué medicamento comprar, o tomar la medicación menos frecuente para que le alcance un poco más. Sin hablar en los recortes en salud mental, recortes en los programas de enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar con la anticoncepción. O sea, los recortes son en todos los aspectos de lo que es lo preventivo. Y esto trae que, como decíamos hoy, el porcentaje de ocupación de camas aumente, y las camas en los hospitales son un recurso limitado.
y el gobierno nacional retira cada vez los recursos del sistema sanitario. Bueno, por lo que Así que esto impacta directamente en la vida de cada uno de los pacientes y del sistema, de los trabajadores que estamos trabajando en atención. Entonces hace que sea urgente que todos los que quieran se acerquen este miércoles a las 13 horas hacia el Ministerio de Salud a reclamar, que el gobierno deje de asfixiar tanto a la provincia de Buenos Aires como a todas las personas que estamos todos afectados por los recortes en un área tan compleja con, como decís vos, una pandemia, la pandemia Milei podemos llamarla. Jessica, Exacto. Muchas gracias por estos minutos con nosotros y volvemos a hablar y el miércoles, por supuesto, los acompañamos en la marcha. Convocamos, así como salimos a defender la educación, porque entendimos que es un derecho defender la salud ante esta crueldad del gobierno, es también defender nuestro derecho al acceso a la salud. Sin Gracias dudas. a ustedes. Gracias, Jessica. Un saludo. En estas causas estamos todos y debemos estar todos. Quiero tomarme el final del programa para agradecer sintéticamente a la gente que anoche llenó nuevamente la Carbonera para nuestro espectáculo de Resistencia Tanguera y a los artistas que participaron. Entre ellos, el bandoneonista argentino Pablo Jamás, que vive en México, vino acompañando a una gran intérprete mexicana, es el bandoneonista que ha tocado en el mundo con Diego El Cigala. De hecho, Diego El Cigala participó de su último cumpleaños en México y que, entre otras cosas, homenajeó al gran Rubén Juárez cantando y tocando Mi bandoneón y yo. A veces se me hace que nació conmigo y duerme en mi Les voy compartiendo algunos momentos y algunas imágenes de Resistencia Tanguera. La próxima función de este espectáculo en La Carbonera va a ser el 21 de junio, tercer domingo de junio, comienza ese día el invierno. Esteban Morgado, Carlos Polimeni e invitados. Entre los invitados en esta ocasión, un grupo de bailarines de milonga que subió al escenario. Entre los invitados en esta canción, Alfredo Piro, Flor Cosani. buscando una canción que nos uniera y hoy sé que es cruel, brutal y sarcástico que te doy sin palabras. Flor Cosani cantando a Discépolo, Alfredo Piro cantando a Alejandro del Prado. Y la cantora brasileña Vanessa de María, que vino a Buenos Aires solo para participar el jueves en el concierto de Teresa Parodi en La Trastienda. ¿Se acuerdan que Teresa nos dijo que tenía una invitada internacional pero que no podía decir su nombre? Lo estoy diciendo yo acá. Es Vanessa de María, que anoche vino como público interesada en Resistencia Tanguera y terminó cantando en el escenario y llamándole la atención a todo el mundo. Una brasileña del sur de Brasil, de Río Grande do Sul, aunque ahora vive en la Amazonía, que aprendió castellano y a cantar folclore escuchando radio. De noche en su pueblito Sarandí. Y que cree que Mercedes Sosa y Teresa Parodi son los faros de su vida. Alfredo Piro Rinaldi. No se sabe qué pretende. Y les damos este paseíto por la variedad, la diversidad y la calidad del espectáculo de anoche. Reitero, gracias al público que explotó La Carbonera, a los artistas que participaron, y vamos a seguir haciéndolo. Vamos a volver a hacer siempre lo que amamos. Gracias, Marina. Gracias, Carlos. Se ve hermoso Resistencia Tanguera. Digo bien, Carlos, antes de irnos, hoy es lunes Claro. de Locas, a las 19 horas en San José 1111. Hoy hace 335 días que Cristina está presa y proscripta de manera ilegítima e ilegal, y nosotros la necesitamos libre porque es nuestra representatividad democrática y la queremos a Cristina. San José 1111 a las 19 horas con
con @laslocasdeloslunes. Gracias, Pablo Hacker, ¿eh? Por favor, a ustedes. ¿Alguien olvidó esta libreta o era para hacer una promoción? Como quiera que fuese, me gusta el concepto pueblo.